En este video analizaremos algunas características de los circuitos eléctricos. Empezaremos por definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de forma que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. Elementos básicos de un circuito eléctrico. Hay 5 elementos de circuitos ideales básicos, que son fuentes de tensión, fuentes de corriente, resistencias, bobinas y condensadores. En esta presentación solo analizaremos las características de las fuentes de tensión, de las fuentes de corriente, de las resistencias. Y muchos sistemas prácticos pueden modelarse utilizando simplemente las fuentes y resistencias. Las relaciones matemáticas entre la tensión, la corriente y la resistencia son algebraicas, así que podremos comenzar a aprender las técnicas básicas de análisis de circuitos utilizando exclusivamente manipulaciones algebraicas. Fuentes de tensión y de corriente. Una fuente eléctrica es un dispositivo capaz de convertir energía no eléctrica en energía eléctrica y viceversa. Una batería, durante su descarga, convierte energía química en energía eléctrica, mientras que una batería que esté siendo cargada convierte energía eléctrica en energía química. Por ejemplo, un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica. Lo más importante de estas fuentes es que pueden suministrar o absorber potencia eléctrica, generalmente manteniendo la tensión o la corriente. Fuentes de tensión y de corrientes ideales. Una fuente ideal de tensión es un elemento de circuito que mantiene una tensión prescrita en bornes de sus terminales, independiente de la corriente que fluye a través de esas terminales. De forma similar, una fuente de corriente ideal es un elemento de circuito que mantiene una corriente prescrita a través de sus terminales, independiente de la tensión existente en bornes de los mismos. Estos elementos de circuito no existen como dispositivos reales, sino que se trata de modelos idealizados de las fuentes de corriente y tensión existentes en la práctica. Resistencia eléctrica. La resistencia es la capacidad de los materiales para oponerse al flujo de corriente, o más específicamente al flujo de carga eléctrica. La resistencia es un elemento que absorbe potencia eléctrica, por lo que tendrá a calentarse. Este efecto puede no resulte deseable. Sin embargo, hay otros muchos dispositivos eléctricos útiles que aprovechan este efecto de calentamiento, como las resistencias en estufas, en tostadores, en planchas y calefactores. A la derecha tenemos el símbolo de la resistencia y a la izquierda de la imagen tenemos una sección de un conductor, el cual tiene una longitud, una resistividad y una sección transversal. Estas tres variables nos darán como valor una resistencia eléctrica del material. Construcción de un modelo de circuito. Ya hemos indicado que una de las razones de nuestro interés en los elementos de circuitos básicos es que podemos usarlos para construir modelos de circuitos de sistemas prácticos. Aunque el énfasis de esta presentación se centra en las habilidades usadas para resolver circuitos en la práctica de ingeniería eléctrica, son también necesarias otras habilidades y una de las más importantes es el modelado. En la imagen tenemos un instrumento que es un amperímetro y un voltímetro, que este circuito se puede modelar mediante estos elementos. En un video próximo podremos ver el análisis de la tensión, la corriente y la resistencia aplicada a circuitos eléctricos en serie y en paralelo.